Atención Colombia, renunció el ministro de Hacienda Diego Guevara. Él escribió en su cuenta X lo siguiente: después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. Agradezco a Gustavo Petro la oportunidad de estos casi 3 años en el ministerio como viceministro y recientemente como ministro. Frente a esto, su primer ministro, José Antonio Ocampo, dijo lo siguiente: la designación de Diego Guevara como ministro de Hacienda fue una decisión acertada del presidente Petro. La solicitud de su renuncia por un decreto de aplazamiento de gastos que era necesario es, por el contrario, equivocada. Felicito al ministro Guevara por sus decisiones acordes con su tradición de responsabilidad fiscal del país y lamento enormemente su retiro, dice aquí el exministro José Antonio Ocampo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué dice el ministro Ocampo que cumplió a cabalidad la tarea el señor Diego Guevara? Pues para Ocampo es desafortunada la falta de continuidad de los ministros, incluyéndose él, ¿no? Que le solicitaron la salida en casi 8 meses. Pero es una cosa que no se debe repetir. En mi caso logré generar confianza y creo que el ministro Guevara estaba generando confianza. Recordó que su salida fue por el colapso de la coalición política que Gustavo Petro tenía al comienzo del gobierno. Varios ministros que entraron fuera del pacto histórico tuvimos que retirarnos. En el caso del ministro Guevara fue por una solicitud de un decreto de aplazamiento de los 12 billones de pesos del presupuesto que eran necesarios para manejar las reglas fiscales y la confianza fiscal del país. Creo que fue por eso que el presidente solicitó su retiro. Es por eso que manifiesta lo siguiente: se dice corrientemente que un buen ministro de Hacienda es el que tiene que decir no al presidente cuando toca, y este fue el caso específico del ministro Guevara. Cumplió su tarea de decirle no al presidente y creo que fue el error del presidente no darse cuenta que tenía razón, ¿no? Entonces dicen que es por un aplazamiento de esto. Insisto que la continuidad debería ser una realidad de todas las carteras. La ejecución de un programa de gobierno debe hacerse cada 4 años. Esa rotación de ministros no es conveniente, dice aquí el señor Ocampo, ¿no? Pues frente a esto, aquí salió Mauricio Cárdenas, que fue exministro de Hacienda, diciendo lo siguiente: si Diego Guevara no sigue, el país podría tomar 2 caminos muy distintos. Y es clave que los ciudadanos entendamos lo que está en juego. Escuchemos. Hola, les habla Mauricio Cárdenas. Con la salida de Diego Guevara del Ministerio de Hacienda, el presidente Petro está cometiendo un gran error. Lo que está en juego es el gasto público. El presidente quiere un ministro que le diga sí a todo, que no le ponga peros. ¿Para qué? Para aumentar el gasto público, y de esa forma, en teoría, el presidente cree que va a ganar las elecciones del 2026. Pero les quiero explicar por qué no. Porque un mayor gasto público en las condiciones actuales de Colombia significa un mayor déficit fiscal. No existen los ingresos para sostener un mayor gasto público. El presidente cree que con el gasto público compra respaldo, pero no, genera mayor déficit. Eso significa que sube el dólar, devaluación del peso colombiano, que no van a bajar las tasas de interés, que por el contrario subirían las tasas de interés, y más debilidad de la economía colombiana. Incluso dentro de la lógica de Gustavo Petro es un gran error, porque una economía con estas condiciones no es una economía donde el gobierno se reelige, es una economía donde gana la oposición. Pero en el camino, en los próximos meses, nos pone a sufrir las consecuencias a todos los colombianos, porque este escenario económico es malo para todos, para los amigos de Petro y para la oposición. Es malo para el colombiano de a pie, porque le afecta su bolsillo. Entonces, presidente Petro, póngale serenidad a esto. Mantenga un ministro de Hacienda que le dice no, que controla el gasto, que está tratando de reducir el déficit fiscal, que está tratando de evitar un colapso mayor. Porque si usted se va por la línea de las elecciones, va a acabarnos perjudicando a todos y usted no va a tener ninguna posibilidad de que su movimiento político tenga resultados electorales favorables el año entrante. Les habló Mauricio Cárdenas. Eso es lo que dice este señor. Vamos a ver qué le dicen acá. Robaron como quisieron y ahora se las dan de salvadores de la patria. Mauricio, todos sabemos que usted es un peón de Sarmiento. Además, si el país ha sobrevivido al saqueo de ustedes por décadas, ahora estamos en las mejores manos. Confío y creo en Petro. Eso nadie lo cambiará. Ya vio los resultados del DANE, 2.6 de crecimiento. Todos ustedes que han sido ministros en el pasado y han tenido el país en una crisis social y fiscal deberían callarse y dejar a la gente trabajar. No hicieron nada y seguro no harán nada ahora que no están gobernando, ¿no? Y así son, señores. Salen a criticar, salen a decir, pero nunca solucionaron absolutamente nada. Siempre una crisis social. Y es que según medios, la discusión central de el retiro de Diego Guevara gira en torno a un aplazamiento presupuestal, una medida con la que Guevara buscaba cumplir la regla fiscal y evitar un exceso de gasto. Sin embargo, esta estrategia no contó con el respaldo de Gustavo Petro, quien considera que el congelamiento de recursos afecta la ejecución de sus programas de gobierno. La salida de Diego Guevara en el Ministerio de Hacienda es inminente, ¿no? Frente a esto,
pues se menciona a Germán Ávila Plazas como su reemplazo, un economista con una amplia trayectoria en el sector financiero. Según informaciones conocidas por la W y Caracol Radio, el anuncio podría hacerse en las próximas horas. Y es que Germán Ávila es un economista de la Universidad Nacional y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Su hoja de vida incluye, por ejemplo, gerente de Metrovivienda durante la administración de Luis Eduardo Garzón 2004-2008. También fue secretario general del Partido por el Polo Democrática. Vamos a ver si este termina siendo el ministro de Hacienda en reemplazo de Diego Guevara. Por otro lado, uno de los que salió a celebrar fue Germán Vargas Lleras sobre el hundimiento de la reforma laboral, ¿no? Él siempre de las élites más altas, pues no se ha bajado, ¿no? Y siempre a perjudicar al más humilde. Y es que este señor ya está en campaña de tumbar, pues, la consulta popular. Dice que va a estar con su banca de Cambio Radical para, pues, votar negativamente la propuesta del gobierno de Gustavo Petro. Pero tienen que escucharlo para no seguir votando por toda esta gente de Cambio Radical que lo que hace es frenar al país. Mírenlo nomás. Aplaudo y celebro que la bancada de senadores del Partido Cambio Radical anoche mismo tomara la decisión de votar negativamente en el Senado de la República la consulta popular anunciada por este gobierno. Petro insiste en hostigar y amenazar al Congreso y a toda la rama judicial, poniendo en grave peligro la tridivisión de poderes. El gobierno, pese a la decisión del Congreso de archivar la reforma laboral, la implementará a través de decretos, según lo anunció, en un claro abuso de poder. La consulta, la famosa consulta, en nada. Aplaudo y celebro que la bancada de senadores del Partido Cambio Radical anoche mismo tomara la decisión de votar negativamente en el Senado de la República la consulta popular anunciada por este gobierno. Petro insiste en hostigar y amenazar al Congreso y a toda la rama judicial, poniendo en grave peligro la tridivisión de poderes. El gobierno, pese a la decisión del Congreso de archivar la reforma laboral, la implementará a través de decretos, según lo anunció, en un claro abuso de poder. La consulta, la famosa consulta, en nada beneficiará a los trabajadores. Tampoco generará un solo empleo, ni permitirá que millones de colombianos que se encuentran en la informalidad accedan a uno. El único interés, como lo anunció el ministro del Interior, es anticipar la campaña política para que Petro y su gobierno se perpetúen en el poder. Este acto de vanidad del presidente Petro nos costará a los colombianos 500.000 millones de pesos. Recursos que bien podrían emplearse en el sector de la salud, de la vivienda, de las becas del ICETEX y tantos otros asuntos que hoy están totalmente desfinanciados. Cambio Radical también invita a los demás partidos políticos y fuerzas a conformar una mayoría para enterrar en el Senado esta nefasta iniciativa. Y supuestamente se dicen ser demócratas, ¿no? Des en cuenta cómo vamos conociendo. Además, esa voz que utiliza este señor no genera confianza. Seguir alimentándose de la teta del Estado no puede ser posible. ¿Qué le dicen aquí al señor, pues, Vargas Lleras? Pídale al Señor Jesús que limpie su corazón de todo odio y resentimiento. Colombia requiere cambios para ser un país más equitativo. El Señor Jesús siempre está trabajando a favor de los pobres, pero aquí estos señores trabajan es a favor de los ricos, ¿no? Otra persona le dice, en el 2026 todos los colombianos vamos a votar por el 55-86 y ya nos veremos, ¿no? Esto es lo que le pedimos a todos los colombianos desde ya, votar por 55 senadores y 86 representantes que hagan parte del progresismo. Y no que nos suceda que suben un Polo Polo o que suben un David Luna o que suben una Catherine Miranda o un JP Hernández que no le aportan nada al Congreso. Simplemente ambición de volverse ricos. Nomás más de 4.000 millones van a recibir estos congresistas en estos 4 años. Bueno, ya les falta 1 año y medio. Y quizás la señora Katy Jubilado se pueda ir ballenas ya muy pronto y que no vuelva al Congreso nunca más, ¿no? Es lo que los colombianos tienen que darse en cuenta lo que han hecho estos congresistas. Por otro lado, señores, les tenemos un caso realmente sorprendente y es el de Juan Diego Gómez. ¿Recuerdan que este señor también hizo la vida imposible en el Senado? Que ya no es, pues, congresista. Resulta que este señor, expresidente del Senado, está siendo investigado luego de un video y unos audios tomados por un agente encubierto, indicó Andrés Idiarraga, y reiteró que la información que había recibido viene de anónimos.
Sí, señores, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, despacho del magistrado César Augusto Reyes, interrogó el miércoles en la sede de la sala al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Ziyarraga, en el marco de la indagación abierta contra el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, por el caso de Papá Pitufo. ¿Será que estará relacionado este señor? Pues la diligencia comenzó sobre las 8 de la mañana y se extendió hasta cerca de las 10. A la salida de la misma, en la cual asistió en calidad de indagado el ex senador, pues Gómez anunció que el secretario Ziyarraga reafirmó ante el despacho que la única información que ha recibido contra Gómez es producto de anónimos que no ha podido ser identificados. Lo anterior se relaciona con un video que publicó Ziyarraga el pasado 12 de febrero, donde unas voces anónimas y unas caricaturas hacían referencia a la supuesta relación de Gómez con el movimiento del personal de la Polfa para favorecer a Pitufo, ¿no? ¿Qué tanto estarán escondiendo todos estos congresistas? Pues vamos a ver las declaraciones que dio este señor a la salida del interrogatorio y lo que dijo Gustavo Petro, ¿no? Bueno, lo que ya conocen la mayoría de medios de comunicación, el doctor Ziyarraga se ha ratificado en que se trata de un documento anónimo que llegó a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, así lo ratificó. No hay una denuncia específica, sino que fue una publicación que él hiciera de este mismo anónimo, y así mismo hemos venido hoy a presentarnos ante el señor magistrado y a poner la cara ante la justicia. Está disponible para cualquier requerimiento que haya. Es decir, que hasta este momento no se sabe la identidad de quienes habrían construido ese video y esas voces que aparecen en esa denuncia que él puso en redes sociales. No, exactamente está lo mismo que existe desde el día que fue publicado, y así fue como se ratificó el día de hoy. ¿Qué hay detrás, si hay una persona anónima que está haciendo estos señalamientos? No, yo creo plenamente en la justicia y en el buen juicio de los magistrados de la Corte, y estoy seguro que vamos a salir adelante en este asunto. ¿Por qué cree que son que han salido estas acusaciones en las que lo tratan de vincular con esto? No me atrevo a poner, digamos, más allá de lo que hay. Digamos, la realidad procesal que hay es un documento anónimo que ha ocurrido en muchas ocasiones con congresistas, y hoy pues estamos acá viniendo a poner la cara no solo a la justicia, sino a los colombianos. ¿Pero se mantiene que esto podría ser un complot de gente de la presidencia, como en su momento lo señaló? Digamos que no me atrevería a emitir juicios, porque hoy existe un proceso que tiene absoluta reserva y tenemos la obligación de guardarlo. ¿No se hizo mención de unos supuestos audios donde salían unos nombres y alguien decía como un apodo? No, señor. Bueno, esas fueron las preguntas que respondió el señor. Pues Gustavo Petro se pronuncia frente a estas declaraciones de Juan Diego Gómez y dice lo siguiente: la red de contrabando del Pitufo vincula desde hace 38 años policías, funcionarios de la DIAN y las aduanas, congresistas, y llega hasta expresidentes. Pero sucede algo pérfido, ¿no? La fiscal del caso solo quiere ver si la plata con la que buscó el Pitufo contaminar la campaña llegó a la campaña. Por eso solo arranca a investigar desde el 2023. Qué cosas, ¿no? Como personalmente confirmado y visto el video de la evolución completa del dinero, puedo estar tranquilo, pero no deja de molestarme el giro de una parte de la justicia para protegerlo. Oigan, miren, aquí Gustavo Petro hace una confesión y dice que ya vio el video de la evolución del dinero. Es decir, que pues Gustavo Petro siempre ha dicho la verdad, ¿no? Y completo, ¿no? Como dicen que se sacaron 50 millones el señor Belderel, ¿no? Dice, el caso de Pitufo, si la justicia quiere mirar, pues muestra la degradación a la que ha llegado la política de este país. Y definitivamente sí. Y más con una fiscal del caso que pues se dedica a investigar pues después del 2023 a este señor Pitufo. Y es que este es el video que pues Andrés Ziyarraga pues está comprometiendo a Juan Diego Gómez, que le llegó de parte anónima, dice él, y dice, esta denuncia no solo llegó el día de ayer a la Secretaría de Transparencia, sino que también me informan fue aportada al ente contra el señor Diego Marín alias Pitufo en octubre del 2022, acusando a un alto oficial de la policía y a una persona que para ese entonces era senador. Los denunciantes en el expediente, miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, declararon bajo la gravedad de juramento ante un fiscal haber sido parte del negocio en contrabando en Puerto Barranquilla, pero sacados del mismo porque las personas de acá denuncian. Miremos aparte donde se menciona aquí al señor pues Juan Diego Gómez. Más dinero, no deje que los policías hagan su trabajo, solo haga pagar las guías a los destinatarios. Estamos logrando nuestro propósito, sigamos recaudando todo el dinero posible. Les pasamos a nuestros aliados para no tener problemas y al coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero para que nos cubra y que no se nos olvide el presidente del Senado Juan Diego Gómez ni padrinito. Coronel Luis Enrique Sánchez Guerrero y senador Juan Diego Gómez, por acá les traemos su tajada para que seamos intocables y podamos seguir trabajando en el clan de los corruptos. Vengan mis policías, tengan trabajo y este poquito de dinero para que se motiven y mejoren sus vidas. Quien no lo reciba o no esté de acuerdo lo mando para Arauca porque tengo el poder para hacerlo. Y aquí lo que se menciona es que pues para evitar que fueran cogidos en el contrabando y todo, se pagaba a gente de la Polfa y demás que controlaba pues todo este contrabando en Buenaventura y pues que se compraban políticos y demás. Por eso Juan Diego Gómez está mencionado acá en este video. Y es que démonos cuenta lo oportunista que es Catherine Miranda. Ayer en las marchas salió haciendo una pregunta diciendo, ¿qué sería de las marchas sin los contratistas del gobierno, indígenas y aprendices del SENA?
Ah, pero cuando ella marchaba, ahí sí le parecía bonito. Miren cómo salía para poder ganar voticos y que llegara al Congreso y después no hacer nada. ¿Qué escribía la señora en el 2020? Guardia, guardia, fuerza, fuerza, ¿no? Y miren cómo se transformó. Y aquí se lo dice Wally, cuando salías a marchar con el pueblo, no te hacías esa pregunta, ¿no? Es así de hipócrita esta señora y pues es una vergüenza. Pero otros de los que también salieron a quejarse de que esta marcha no fue multitudinaria, que eso fue mentiras, que eso hicieron muchos desórdenes y demás. Están acostumbrados a eso, ¿no? Pues aquí Diego Santos, uribista, dice, concluyo una apagada marcha de la indignidad, dice el señor, con un Petro visiblemente enguayabado, con el discurso errático y violento de los últimos tiempos. Claro, él era el mismo que criticaba que las marchas uribistas están muy vacías, que ya no llenan nada ni demás, ¿no? Miren lo que decía y que la marcha fue muy apagada. Al parecer ya se terminó la marcha de la indignidad, la marcha de aquellos que no quieren a Colombia y lo que quieren es su estancamiento y destrucción. Habló el presidente Petro muy en su tónica de convocar a la violencia, de invitar a la muerte, que es lo que él muy bien sabe hacer, a incendiar. Actos vandálicos hubo, no destruyeron las ciudades, pero es muy probable que ahora en la desbandada pues continúen pintando y rompiendo locales y demás. Pero lo que se demuestra es una debilidad en el discurso, una debilidad de ideas, un movimiento que está golpeado, un movimiento que solo se basa en las mentiras y un movimiento al que no le sale la gente si no es pagando. Fletaron centenares de buses, le pagaron a la gente con su almuercito para que fuera, se trajeron indígenas para que hicieran bulto y esa es nuestra triste realidad. Al parecer ya se... Claro, se dieron cuenta de que Petro está moviendo mucho, que están muy asustados, señores, aquí no se puede decir. Y él dice que la marcha estuvo triste. Vamos a ver si esto es tristeza, ¿no? Miremos las imágenes. Y sabemos que es luchar por la libertad y la república, porque no existe república, decía Platón, sin los designios democráticos del pueblo. Así que quedan convocados. Arranca la consulta popular. Muy triste la marcha, ¿cierto? La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo, no el día de hoy de los votos, de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. Y claro, ya Polo Polo salió diciendo que el presidente estaba amenazando. No, señor, se sacarán los congresistas en las próximas elecciones, Polo Polo. Es decir, usted saldrá también del Congreso porque se dieron cuenta sus votantes que es un fiasco, señores. Imposible que lo vuelvan a elegir, ¿no? Y es tan pobre la oposición que aquí salió el señor Josías Fiasco, activista del Centro Democrático, diciendo que la oposición adelantará una marcha contra el gobierno Petro el próximo 20 de abril. Pobrecitos. Un día de rotundo fracaso para el petrismo en las calles y en el Congreso. No pudieron llenar la Plaza de Bolívar ni obligando a funcionarios, contratistas, repartiendo tamales o financiando el transporte. Y en el Congreso se hundió la nefasta reforma laboral. Se bloqueó la apuesta por empobrecer al país y llegar así a las elecciones del 2026. Se salvaron más de 22 millones de empleos. Hoy en Colombia, que de cada 10 ciudadanos, 6 ya están en la informalidad. Es por eso que el turno de salir a las calles es nuestro. Y hemos convocado para el próximo 20 de abril, una fecha prudente para organizarnos y garantizar que sea un resultado contundente, multitudinario. Es por eso que el momento para los ciudadanos que no nos identifica, ni la capucha, ni las banderas de los grupos criminales, se haga sentir en las calles. Por eso, hoy ha quedado en evidencia que aquellos que en las calles, en las plazas, en los estadios han gritado "fuera Petro", tienen claro que esa es la esperanza de Colombia. Pobreciticos, que Gustavo Petro no llenó la plaza, que esto fue muy solo. Pobrecitos, ¿no? Es que como que no ven televisión o quizás no se los cuentan los canales privados o las redes sociales, ¿no? Ahí están. Que no llenó absolutamente nada, dice aquí el señor Josías Fiasco. Digo, Fiesco. No llenó. Están asustados, colombianos.
El poder de convocatoria de Gustavo Petro sigue siendo bastante amplio y eso que ya va a terminar su gobierno. Por otro lado, les traemos pues la ignorancia de Néstor Morales, que no tiene comparación en los medios de comunicación, ¿no? Todas las mentiras que dice este señor son el 90% de su programa, siempre tratando de opacar al gobierno o a personas que lo rodean, ¿no? Sin embargo, el actor Fabio Rubiano, dramaturgo y demás respetado, señores, pues salió a desmentir a una desbandada que pegó el uribismo sobre un contrato que recibió de la JEP por 190 millones para trabajar con su fundación teatral Petra, ¿no? Y aquí podemos ver el sesgo político que tiene Néstor Morales, donde pues aquí Fabio Rubiano lo dejó quedar como un culo, ¿no? Aquí es una peinada que le pegaron al cuñado de Duque, por supuesto. Tense en cuenta, música para los oídos. Creo que todos lo recordamos porque ha hecho papeles memorables en teatro, en la televisión colombiana, y es un hombre en su sector profundamente respetado, que es el actor contratado, director de teatro contratado por estos efectos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted es el director del Teatro Petra. Fabio, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por hablar de esto. No, señora, a usted gracias por atendernos. ¿Cuál es el rollo? ¿Qué es lo que pasó con este rollo de un contrato con la JEP, Fabio? Nada, nosotros nos llama la JEP a finales de 2023 y nos dicen exactamente esto: queremos hacer como un eje comunicativo respecto a lo que está sucediendo, lo que hacemos en la JEP. Desde el arte dramático, ¿cómo es posible hacer eso? Ahí es cuando empieza la investigación, cuando se llegan a acuerdos, no solo económicos, sino también otro tipo de acuerdos, como que no iba a ser una pieza institucional, que íbamos a tener total libertad, que no iba a ser una pieza de propaganda, lo cual tampoco le interesaba a la JEP que fuera así, sino hablar exactamente de nuestra libertad, de lo que sucedía. Ahora, hay varias cosas respecto a lo que acabo de escuchar, y es que tiene que ver la JEP con Petro. Eso no tiene. La JEP se crea en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y lo primero es, y el Teatro Petra no es un teatro petrista, es petrista por Petra, no por Petro. Ahí hay diferentes posiciones. Dentro del grupo hay uribista, hay gente fajardista, hay gente que votó por Petro, hay gente que no. Entonces no hay una unidad. Y la otra es que las obras nunca tienen un color de partido. El teatro obviamente es un hecho político, pero no es un hecho partidista. Fabio, entonces, para dejar eso claro. ¿Hace cuánto existe el Teatro Petra? 40 años. Petra 40 no años. Tiene, Petra, entonces, primera aclaración. Petra no tiene nada que ver con Petro. No, señor. De hecho, en el 2015 hicimos una coproducción. ¿Qué quiere decir Petra? Petra quiere decir Pequeño Teatro Abierto. Eso lo fundamos en 1985. Entonces, Petra es Pequeño Teatro Abierto. Ahí está la ignorancia de Néstor Morales, como siempre. Aquí los medios quedaron como un culo diciendo que el gobierno Petro le había dado un contrato a este señor Fabio Rubiano y resulta que es la JEP, y la JEP es muy independiente de Gustavo Petro. Entonces, ¿qué buscaban, señores? Ahí están pintados, se les cayó la mentira con Fabio Rubiano. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Adiós.